el jaguar, que es otro reconocido como objeto de culto, animal de la noche, dueño de la oscuridad. Y entonces dijeron, es que al hombre que han creado ustedes les falta el espíritu que ustedes tienen. Y el espíritu que ustedes tienen reside en la sangre de ustedes. Ustedes tienen que sacrificarse, autosacrificarse, dar su sangre para que poder crear al hombre que lo reconozca. Pero tiene que ser no de tierra, porque la tierra no tiene sentimientos. No de madera, porque la madera no habla. Tiene que ser de materia, vamos a llamarle ahora en términos nuestros, orgánica. Tienen que hacerlo de la carne del maíz. Por eso los mayas son los hombres del maíz. Entonces Shimokané le entregaron los creadores un canasto lleno de maíz. Y Shimokané lo puso a remojar, lo hirvió toda la noche y preparó una pasta con el maíz. Una masa madre, vamos a llamarle. Y de la misma forma que tiene la planta del maíz que vimos en una cabellera, pues en lugar de estambres le puso pelitos, así como los tenemos nosotros, y le puso, en lugar de frutos, le puso brazos y le puso unas piernas fuertes para que lo soportaran, la cabeza cerca del cielo para rendirle sus pensamientos a sus creadores, y los pies en el suelo para rendirle junto a la madre tierra. Sí. Y la pasta esta de maíz, en lugar de agua, los creadores se autosacrificaron, provocándose sangrías y derramando su sangre de dioses, de creadores, sobre la pasta de maíz. Y allí está la vida. Para ellos el corazón está los sentimientos, pero en la sangre está la vida. Si le quitas la sangre, la persona se muere. Entonces, pero con la sangre de los dioses, ¿qué pasó con el hombre de maíz? El hombre de maíz lo primero que hizo fue reconocer a sus creadores, venerarlos y darle gracias por los dones que le había otorgado. Ahí está la planta de maíz. Ustedes pueden ver allí la cabellera esa de estambres que parece un sol. Los granos dorados, las plantas muy bonitas. Ese es un producto del hombre, no es producto de la naturaleza. Bueno, esto nos ha llegado a nosotros por muchos medios, esto que les acabo de contar. Ha llegado por oralidad, ha llegado por la Chilambalán, pero ha llegado también por el Popol Vuh y por otros escritos, pero labrados en piedra. Entonces, es muy importante que platiquemos un poco esta tarde sobre la escritura maya. Los mayas desarrollaron la escritura más completa de cualquier pueblo de América. Desarrollaron también las matemáticas a un nivel que en Europa no se conocía el número 0, y ellos lo tenían antes de Cristo. Aquí lo trajeron los árabes a España, a Europa, no a España, a Europa lo trajeron los árabes. Lo trajeron de la India, pero ya los mayas ya lo tenían y lo utilizaban en sus cuentas. Y por eso podían hacer cuentas de muchos milenios atrás y muchos milenios adelante, de lo que va a suceder con la Luna, lo que va a suceder con Venus y con otros planetas. Hay una ciudad que se llama Palenque, donde enterraron en una pirámide a su dirigente, Pacal II. En América no había ninguna pirámide que fuera sepultura de nadie, solamente los egipcios lo habían hecho.
pero en 1952 un arqueólogo mexicano encontró que una pirámide en Palenque tenía un conducto, una comunicación en la parte superior que se metía bajo tierra, se metía entre la pirámide y luego bajo tierra. Aquí en los egipcios le llamaron psicoducto. Era un ducto para comunicarse el alma del faraón con alguna estrella, ¿verdad? Bueno, pues resulta de que los mayas hicieron un psicoducto en la pirámide. Nunca hubo comunicación entre los egipcios y los mayas. Los mayas en Palenque enterraron a uno de sus dirigentes en una pirámide y hicieron otra pirámide para sepultar a la esposa que tenía tanto valor como el varón. Y en ambos le pusieron un psicoducto, una comunicación hacia una estrella. En el caso de Pacal y en el caso de ella a Venus. Pero esa pirámide de Pacal tiene otra característica adicional. Le llamamos estuco a todo lo que se puede modelar en escayola, en yeso, y se pueden hacer figuritas muy finas, escritura muy fina, etc. Ya lo vemos con adornos, aquí no hay ninguna, pero hay adornos en la mayoría de las casas de escayola que se pueden hacer. Bueno, pues ellos dominaban el estuco a la perfección. Y hicieron allí en el templo donde estaba enterrado Pacal II, toda la historia de la dinastía, es decir, toda la historia de todos los gobernantes que había tenido ese pueblo, con sus conquistas, sus derrotas y todo. Y este templo, que se llama de las inscripciones, ayudó a la transcripción de la escritura maya. Está lleno de escritos y todos comprobables por ejemplo, todo lo que es eclipses, pues se puede comprobar perfectamente ahí como sucede actualmente, porque ellos dicen, el siguiente eclipse del año 2020 va a ser tal fecha y va a ser así, así, así. Pero no hablamos el de 2020, el de 3020, 4020, 5020 y 10020. Se fueron a cuentas hacia adelante y hacia atrás de miles de años, los mayas. Bueno, pues el obispo Diego de Landa, después de haber quemado los códices, fue juzgado por la iglesia cristiana, iglesia católica, y le pusieron algunos castigos, porque había usado de crueldad en su, vamos a llamarle no necesidad, sino en su empeño en evangelizar a los indios. Lo castigaron, pero no le quitaron el puesto de arzobispo, siguió como arzobispo, pero tenía algunos castigos. Y entonces él, tratando de salvar aquello que quemó, escribió un libro que se llama Relación de las cosas de Yucatán. No exactamente lo publicó, sino que lo escribió y está datado en el año 1566. Y él, apoyado por algunos indígenas escribas, los hizo que escribieran allí con la tinta que tenían en aquella época, en el papel que tenían en aquella época, una especie de alfabeto. Él tenía la creencia de que la A, la B, la C, la D, la E, etcétera, hasta la Z, se podían o tenían un equivalente en la escritura maya. Y así se los pidió a los indígenas que los indígenas le dijeron, bueno, todo lo que empieza con A, pues bueno, pues aquí está la A, ¿verdad? Pero no es cierto, no era la A. Los mayas nunca escribieron letras, escribieron ideas, escribieron sílabas. Y esto, sí, por años se trató de buscar una correlación. Aparte, el obispo Landa aseguró algo que siempre se consideró como ley, que todos los escritos mayas hablaban exclusivamente de religión y hablaban del diablo. Y eso no es cierto. Hablaban de historia. Bueno, pasaron muchos investigadores, mucha gente
tratando de buscar alguna piedra roseta, algo que les diera pistas sobre el desciframiento de la escritura maya, pero esto lo empieza a lograr con avances más o menos significativos en el siglo pasado, se empieza a lograr a mediados del siglo pasado, y se encuentran algunos glifos. Glifos es impresión, ¿verdad? Se utilizaba esa palabra mucho en la imprenta. Un glifo es una impresión, es una letra o una palabra, ¿verdad? Los glifos, o petroglifos, que están escritos en las piedras, había algunos que se repetían. Y veían y veían, pues, este quiere decir que tiene el mismo nombre o la misma palabra, o aquí dice Luis, o dice Juan, o dice Pedro, o dice algo, no sé. Bueno, pues en Rusia, un joven, Yuri Norodtsov, que no había visitado América, no sabía absolutamente nada de haber visitado aquí, él agarró una copia del Códice de Dresden y empezó a buscar correlaciones de los que aseveraba el obispo Diego de Landa sobre las letras o un alfabeto. Y encontró que no había ninguna correlación, primero. Segundo, que posiblemente se trataba de sílabas, muy parecido a la escritura japonesa, o palabras completas. Y como el obispo de Landa también platica, aparte de que dice que están dedicados exclusivamente a las cosas del diablo, pero que su conexión con Venus o con la luna y el diablo, entonces se encuentran algunas aseveraciones, algunas confirmaciones demostrables de la luna y de Venus que supuestamente decían allí, supuestamente, y empezó a encontrar frases y sílabas y logró empezar a leer lo que los mayas escribieron hace 500, 600, 1000 años. Él escribió un libro que publicó en Moscú al abrigo de la institución universitaria donde hacía su servicio. Sin embargo, estábamos en la Guerra Fría, que todo lo ruso eran mentiras, que los rusos eran pura propaganda, y entonces todos los arqueólogos norteamericanos, ingleses, negaron la posibilidad de que este señor Yuri hubiera hecho algún descubrimiento. Le negaron, dijeron que no, que estaba equivocado, pero había una rusita, una jovencita rusa, que llegó con sus padres a los Estados Unidos, mandada por los zaristas para comprar armamento, y se quedó allí y ella estudió arquitectura. Era una gran dibujante y su nombre fue Tatiana Prokhorikov. Esta chica rusa terminó su carrera de arquitecta en Estados Unidos, pero su pasión era el dibujo. Ella dibujaba a la perfección. Y entonces fue en la universidad, se dedicó a algo, le llamó la atención del museo de su ciudad, que tenía algunos objetos mayas del cenote de Chichén Itzá, y empezó a copiar los glifos, es decir, las letras. Pero lo hacía con tal perfección que llamó la atención de un maestro, un arqueólogo de la universidad, y la invitó a participar en un viaje de estudios a Guatemala, a un sitio que se llama Piedras Negras. Y en Piedras Negras, pero la condición de la invitación era que no le iban a pagar ningún sueldo, porque estaban en la época de los 29, 30, 32, por ahí así, de la etapa de la recesión mundial, no había dinero. Y ella aceptó y hacer el viaje de dibujante, y como arquitecto encontró algo, como arquitecta, perdón, encontró algo. Ese algo que encontró ella fue que había una serie de edificios muy similares y uno totalmente distinto.
o 2 distintos, o 3 distintos, o 4 diferentes. Y entonces dijo, bueno, pues ellos dijeron, es que fueron hechos en diferentes épocas. Dijo ella que no, que habían sido construidos y diseñados por diferentes personas, bajo influencias de otros pueblos que habitaban Mesoamérica. Esa fue una contribución que hizo ella, porque no nada más es decir esto, sino que encontró que la dinastía, vale de alguna manera, del gobernante fulanito, hicieron estos edificios, pero estos otros lo hicieron en otra época, con otro gobernante, y estos otros en otra época, pero con la influencia de los aztecas, de los toltecas, de los que fueran. Aparte, ella aprendió los números, era muy lista, una chica muy lista, era muy joven, 20 y tantos años, no cumplía los 30 años. Logró dominar los números mayas son muy sencillos. Los números mayas no son creación maya, sino es creación posiblemente tolteca o teotihuacana o olmeca, no se sabe. Es un puntito, es el número 1, 2 puntitos el 2, 3 puntitos el 3, 4 puntitos el 4 y una rayita el 5. Los romanos tenían 10 símbolos. Otros pueblos tenían 20, 30, y los mayas, los pueblos americanos tenían 5, nada más. 2 rayitas es 10, 2 rayitas y un puntito, 11, con 2 puntitos, 12, 13, 14, 3 rayitas ya son 15, y así nos vamos. Pero le agregaron una figurita, que es como una conchita, ese es el 0. Y el 1, con una conchita, ya es 10. Y con 2 conchitas es 100. Y con 3 conchitas es 1000. Cosa que aquí en Europa no se conocía, hasta que llegaron los árabes. Bueno, pues esta señora aprendió a manejar los números. Pero aparte, como era muy lista, a transformar de primera lectura lo que leía, que empezó a encontrar que eran fechas, y transcribirlas al calendario gregoriano y juliano, pero con la rapidez de lo que yo digo, 1960, ella decía 3815 a.C., pero con mucha rapidez. Y empezó también, cuando fue a Palenque, se espantó porque encontró 2, 3 glifos que había visto en otras partes. Entonces viajó para el otro lado, viajó para acá, etcétera, comprobando, y dijo, este es el nombre de una ciudad. Y bueno, empezó a escribir esto, y con la ayuda del otro profesor ruso, 2 rusos, en contra de todos los mitos y todas las mentiras que contaron los norteamericanos, fue entendida la escritura maya. Bueno, esta es una obra maestra. Tiene todos los calendarios que ustedes se puedan imaginar, todas las fechas, tiene los eclipses, tiene los equinoccios, está dirigida norte, sur, este, oeste, tiene una ventana abierta al 21 de marzo, equinoccio, la del otro lado, dirigida al 21 de septiembre, equinoccio el otro equinoccio, y los solsticios en los otros lados. Dicen, a mí no me ha tocado verlo, que la escalinata, una de esas escalinatas, son 4 escalinatas, que el número de escalones multiplicado por 4 son 360. Y 4 escalones más que tiene ahí son 364, y para llegar al oratorio 2 más, 365 y 66. Arriba tiene un oratorio. No es un observatorio astronómico, sino es un oratorio. ¿Por qué? Porque entre más alto se está más cerca del creador, ¿verdad? Bueno, tiene mucho simbolismo y está hecho con influencia tolteca, no es totalmente maya. Para hablar de ella necesitamos 15 días. Bueno, esta es otra vista.
atardecer, es una preciosidad, está considerada como una de las maravillas del mundo. Este es parte del juego de pelota. Tienen un juego con una bola de caucho que jugaban sin utilizar las manos ni los pies, nada más la cadera, y meterla en unas argollas. Hay muchos mitos sobre que asesinaban a los ganadores o a los perdedores, y eso no es cierto, es un mito de los hermanos gemelos. Este es el observatorio de Chichén Itzá. Es la primera escalera de caracol que se construyó en América, que da acceso a una serie de ventanas dirigidas a los diferentes planetas que eran visibles a simple vista, pero sobre todo a Venus. Ahí hicieron muchas observaciones que están todas plasmadas en amates o en piedra. No es mentira. ¿Cuánto falta? No sé, cuando ustedes digan, le contamos. No, sí, 10 minutitos más. 10 minutos. Porque luego viene la Perfecto, pregunta. 10 minutos. Pasamos un poquito más rápido. Es el Observatorio Astronómico de Chichén Itzá. Este es una figura que está en Chichén Itzá, pero que es de los pueblos toltecas. ¿Por qué está ahí? Porque los toltecas dominaban a este pueblo. Ahí está el Chacmol, con una serie de columnatas como aparece en los pueblos toltecas. Este es el templo de las inscripciones, la pirámide donde enterraron a Pacal II, que tiene una tumba que es una maravilla, una lápida que, aquí está otra vista, con su oratorio en la parte superior. Este es Pacal II, su busto hecho en terracota, colocado a un lado de su ¿cómo se llama? Sarcófago, ¿cómo se llama? Tumba. Aquí está una vista, algún día se las traigo yo en una copia de piel que tengo. Esta es la máscara de Echejade de Pacal, y esta es la lápida. La lápida pesa 20 toneladas. Está totalmente labrada. Representa el momento en que Pacal está ascendiendo hacia el cielo, hasta a través del árbol de la vida o de una selva, del inframundo que está en la parte inferior. Hay varios libros que se escribieron en Europa referente a esta lápida, diciendo que es un astronauta, posiblemente algunos de ustedes lo hayan escuchado, que encontraron ahí un astronauta porque tiene todos los elementos de una nave espacial, pero la verdad es otra cosa. Estos son parte de los frescos de Huanampá, son pinturas mayas preciosas que denotan muchas de ellas festividades y otras la belicosidad de los pueblos en defensa unos del vandalismo de los otros. Son pinturas que han perdurado en la selva, protegidos bajo techo, pero con una humedad muy superior a la que hay en Alicante o aquí en la región, y a una temperatura alta. Sin embargo, las pinturas están con la frescura que las pueden ver ustedes. Fiestas, sacrificios, guerras. Bueno, ¿qué más podemos agregar a esto? Invitarlos a que hagan una visita o que lean algo más sobre los mayas. Los mayas fue una cultura que asombra no nada más porque conocían el cero, o porque dominaron la agricultura, o porque tenían observaciones astronómicas importantes, sino qué fue lo que sucedió con los mayas, porque cuando llegaron los españoles, las ciudades mayas estaban desiertas. Bueno, hay muchas teorías. Desde que hubo un problema ecológico muy fuerte, a otros a que los dioses lo ordenaron, otros de que, bueno, pero hay muchas teorías. La verdad es que los mayas están allí. En México, más o menos 800,000 personas, casi 1 millón de personas, son maya parlantes. Actualmente ya se les enseña en escuelas bilingüe, tanto el idioma castellano o español como el maya. Tienen televisión en maya, tienen periódicos en maya, y las universidades, instituciones educativas tratan de preservarlo como lengua. Y parece ser que se está revirtiendo la muerte de esta lengua,
y cada vez hay más maya parlantes. Se hablan otras lenguas también, desde luego el azteca es el que más se habla, el náhuatl, pero el maya, que estamos hablando el día de hoy, parece ser que se va a preservar, se va a conservar. Es un idioma culto, un idioma que tiene pues todo lo necesario para comunicarse perfectamente. Aquí en esta pintura última que les pongo, tienen unas señoras aquí que están haciéndose, una de ellas está haciendo un autosacrificio perforándose la lengua con la punta de una pita de un agave para quemarla con una cascarita de corteza de un árbol que produce mucho humo, y se establecía supuestamente una comunicación entre la persona y los dioses a través de la columna de humo, pero en un subir y bajar de la comunicación. Bueno, pues hablar de las leyendas, esta es parte de las leyendas, todo lo que les he explicado. Muchas gracias. Como no hemos tenido tiempo de hablar, pues tampoco te pude explicar que luego vienen las preguntas. Claro. Claro. Pues nada, encantada yo, y pienso que todo el mundo les ha encantado, ¿verdad que sí? Lo único que es un tema pues para mucho y mucho y escarbar ahí. Pero bueno, a la próxima, si Dios quiere, ¿no? El regalo que te hacemos es una taza con el faro y tu imagen. Ah, perfecto. Luego te explico. Para ti. Bueno, nada, eso para ti. La semana que viene tenemos a un señor de Benidorm de los pocos que quedan, ¿verdad, Ramón? Porque no es que hay tantos, que se llama Paco Bou. No sé si os suena. Paco Bou. Bueno, pues él es un señor muy interesante y nos va a hablar sobre Benidorm, historias desconocidas. Eso será la semana que viene, el martes a las 6:30. Y ahora vamos a empezar con las preguntas. Preguntas, curiosidades. Sería mejor el jueves. A ver, Vicente. Bueno, yo le preguntaría, me ha encantado, ha sido como escuchar una Vamos a leyenda al fuego, hablar con una voz estupenda y un castellano magnífico, que da gusto oírlo. Y hay que felicitarle por esta charla tan bonita y tan amena que nos ha llevado al mundo maya. Yo me gustaría preguntarle, porque parece que los españoles, cuando fueron a aquellas tierras, hablaban de que el chocolate se usaba como moneda. Era la moneda que usaban, que no existía moneda, pero que sí las semillas de chocolate tenían un valor y que parece que las intercambiaban y las usaban como moneda. Y por otra parte me llama la atención que a nosotros le hemos puesto al chocolate el nombre de, Teobroma sativa, que quiere decir Teo es Dios y broma es alimento, o sea que el chocolate era el alimento de los dioses, y que el maíz se llama teocicle, o sea que Teo también es Dios, o sea, no sé lo que significa cicle, pero es algo relacionado también, diría, con el nombre original del chocolate, que es Teobroma sativa. Bueno, y felicitarle, como yo pienso que opina la mayoría de nosotros. Bueno, en primer lugar el chocolate, desde luego de origen americano, de esa zona maya. El chocolate lo utilizaban, claro, las clases privilegiadas como bebida, pero también lo utilizan todavía como alimento. Hacen una mezcla, la semilla primeramente se tuesta, ¿verdad? Se tiene que tostar, igual se hace actualmente también, pero ellos lo tostaban, lo molían y se obtiene una pasta. Esa pasta la incorporaban a una pasta de maíz, de masa de maíz, y entonces le llaman pozol, pero le ponen también miel de abeja. Entonces es una pasta de chocolate o cacao con maíz, y tiene la grasa del cacao, lógicamente, y la miel de la abeja. Es muy energético
Y ellos llevaban esto en su morral, en su bolsita, cuando iban al campo a trabajar o de cacería, y todavía lo llevan, y aparte llevan una vasijita de calabaza, de corteza de calabaza, con agua, y ponían una bolita, un pedacito de esta pasta, la disolvían en el agua y se lo bebían. Esta es la bebida original del chocolate. Agua, cacao y maíz, y miel, desde luego. Es muy energético. El cacao, pues era primeramente dicen que los olmecas lo cultivaban, ya sembraban plantas de cacao, pero los aztecas fueron los que empezaron a utilizarlo como moneda, porque moneda no había, era todo a base de trueque, pero le dieron un valor que yo no sé, ¿verdad? No tengo idea, a las semillas del cacao para intercambios comerciales. Ese es un punto que tocó usted, del Teocinte. Teocinte es un hombre de origen náhuatl, azteca. Pero cuando usted dijo Teo, Dios, Broma. Teo. Sí, broma Dios y Teo, broma alimento de los dioses, es el chocolate. Bueno, En vamos. latín. ¿Cómo se dice Dios en griego? Teo. Teo. ¿Cómo se dice Dios en náhuatl? Teo. Hay una ciudad que se llama Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Hay muchas palabras del indoeuropeo que aparecen en los aztecas, en el pueblo azteca. ¿Cómo se dice en inglés, pero en alemán, tierra? Pues Escocia se llama Scotland, no sé si les suena a ustedes. Groenlandia, Islandia, Landia. Land quiere decir tierra en inglés, en alemán, en germano antiguo, el alemán antiguo, en indoeuropeo, land. ¿Cómo se dice tierra en náhuatl? Land. Tenochtitlan, Izmiquilpan, todas las ciudades aztecas son T-L-A-N. Allí te da la idea de que pues hubo una lengua primigenia, madre de todas las lenguas, y que llegó a América pues procedente de Asia de alguna manera, ¿verdad? Pero muchas voces del náhuatl son utilizadas por otros pueblos, ¿verdad? La derivación TL en L-A-N de land es, según los lingüistas, el desarrollo de la lengua es lo normal. La T pasa a ser L. Creo que es bueno. Muy bien, gracias. Gracias, muy bien. Muy explicación. A ver, ¿alguna pregunta más? Ya que tenemos aquí la oportunidad. Ramón, ¿querías comentar algo? Pues no, porque los vocablos para mí me complican la lengua, no entiendo yo de la materia. Vale. Desde luego, la frase que lo recoge todo es que parece ser que no estamos solos. Que no estamos solos. No estamos. ¿Lo has entendido? Sí. ¿Y qué puedes decirle? Bueno, pues A ver qué te dice. ellos, los mayas, ya dijimos que fueron creados, ¿verdad? Pero hay otro pueblo allí que son de los precursores, fueron los maestros, vamos a llamar, de los mayas, que se llaman zapotecas. Así le llamaban los náhuatl, los aztecas le llamaban zapotecas. Y los mayas, la palabra maya también tiene su origen en los aztecas. Los aztecas le dieron nombres a todos los pueblos. Los zapotecas. Los zapotecas dicen que ellos son descendientes de las nubes. Es decir, descienden del cielo. Decir descender del cielo, decir, pues, ¿cómo bajamos, verdad? Bueno, pues hay muchas creencias también por ahí
de mucha gente que dicen que este mundo fue poblado por gente de otro planeta, ¿verdad? Y bueno, yo no quiero decir que sí o que no, ¿verdad? Yo no le digo que hay muchas creencias, pero desde luego que no estamos solos en el universo, ni en la Tierra no estamos solos. Eso está claro. Muy bien, muchas gracias. Vale. Esther, ¿querías comentar algo? No sé si te llamas Esther, ¿Yo? la que está delante. ¿Yo? Sí, tú. No sé, es una cosa muy interesante A ver. sobre los chamanes. Es un tema que si pudiera venir, si está muy documentado, yo nos gustaría. A mí es un tema que me interesa bastante. El Bueno, chamanismo. ¿Puedes Sí. decirle algo? Mire, ¿qué pasó con la degeneración de ese grupo? Estábamos diciendo que los sacerdotes eran los que decían las fechas de las siembras, eran los que conocían la medicina, conocían cuándo se debía bueno, incluso cómo se debían de construir las casas. Las casas se construían, para hablar de los chamanes un poquito, en niveles. En las partes más altas del territorio estaban los líderes, los jefes, los sacerdotes. En la parte siguiente, el nivel más alto, desde luego, estaban los templos, luego estaban los gobernantes, luego estaban gente que servía a los gobernantes y luego los agricultores. En ese orden se construían las casas también. Se ponían estratos y se enterraban idolitos. Se enterraban, por ejemplo, un matrimonio joven cuando hacía su casa. Todo el pueblo le ayudaba a hacer su casa, como todavía lo hacen en algunas civilizaciones, en algunos pueblos pequeños, que todos cooperan a construir para la casa de un matrimonio nuevo. Se hacía una oquedad en el piso y la primera diosa que se colocaba en esa oquedad era la diosa de la fertilidad. ¿Quién era la diosa de la fertilidad? La luna. Sí. Y una efigie de la luna, la Ishel, se llama en maya, Ishel. ¿Y qué más querían? Bueno, pues querían algunos dones, había que acudir a esos creadores o a esos dioses. Que lloviera mucho porque era el agricultor, bueno, pues el dios Shak, pero lo enterraban abajo de los cimientos de la casa. Pero donde estaba la cama, o vamos a llamarle no la cama, la hamaca, porque lo ven en hamacas, y siguen durmiendo en hamacas, pues estaba para la fertilidad. La fertilidad es muy importante en todas las culturas. ¿Por qué? Porque da la continuidad del pueblo. Aquí en España tenemos un problema de falta de continuidad, Bien grande. muy grande. Bueno, pues da la continuidad de la existencia del pueblo, la fertilidad. Por otro lado, los niños son mano de obra muy necesaria en esos pueblos. Y la agricultura, que es el alimento, la comida. Bueno, pues los chamanes eran los encargados de todas estas ceremonias, del enterramiento, pero aparte de decir cuándo se debe sembrar, y si algún niño o alguna persona tenía algún problema, ocurrían a los sacerdotes, que se dedicaban todo su tiempo a la observación astronómica, vamos a llamarle a la astrología primero, es decir, explicarse por qué de los fenómenos de la Tierra a través de los mensajes de los astros, ¿no? Astrología. Luego la astronomía para darle números a todo, ¿verdad? Y darle fechas. Pero estos señores sacerdotes se fueron convirtiendo en médicos, en ingenieros, en todas las profesiones que tenemos actualmente. Eran unos sabios. Claro, la cultura era pequeña, pero eran unos sabios, dominaban todo. Pero ¿qué pasó en estos pueblos con estos chamanes? Pues que los chamanes les interesó más la ciencia que el pueblo. Se dedicaban más a la observación astronómica y a los números y a las cartas geográficas, todo eso, que al pueblo. Abandonaron al pueblo.
pueblo los abandonó a ellos. Y se convirtieron en parias que después anduvieron de pueblo en pueblo buscando quién les diera pues, de comer o actividades, ¿verdad? Y el chamán sigue siendo la persona que lo sabe todo, pero a través, no de que usted hable, ¿verdad? Sino simplemente con verla llegar, verla caminar, cómo se expresa, todo, ya pueden decir muchas cosas de usted. Claro, ellos tienen sus creencias de que la existencia de seres que pueblan este mundo, ¿verdad? Que son buenos o malos y que algunos los protegen y otros los atacan, y de esa manera explican ellos la existencia de enfermedades y de problemas. Muy bien. Muchas gracias. ¿Querías preguntar algo? Y ya la última, si no hay ninguna otra. Sí. Solamente una explicación para que relacione las pirámides que ha dicho de Egipto con la que se hizo en México. A ver, otra vez porque no lo entendí bien. Que si hay alguna explicación para que se construyera una pirámide en México cuando se han construido las egipcias. ¿Alguna explicación sobre eso? ¿Alguna relación? Yo creo que ambos querían llegar a Dios, acercarse a Dios.